Gástrica a cargo de la doctora Micaela Vizquer. Les pedimos mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Las preguntas pueden realizarse por el chat y serán respondidas al finalizar la charla. En caso deseen intervenir con micrófono, pueden levantar la mano y se les brindará el pase terminando la ponencia para evitar interrupciones. Iniciaremos con una breve descripción de nuestra ponente. La doctora es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con posgrado en Medicina Interna en Web en Argentina, posgrado de Cirugía Veterinaria Básica, Avanzada, Cirugía Veterinaria y Anestesia, así como el posgrado de Cirugía Veterinaria Experto en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado cursos de criocirugía en Beta Oncología y Oncoanimal, Argentina, cirugía de abdomen y tórax en Perú y criocirugía en el Hospital del Niño. También linfadenectomía en la UNES, Brasil. Además, completó el módulo de cirugía oncológica en la UNES, Brasil, y una pasantía en cirugía reconstructiva y oncológica en perros y gatos. Buen día, doctora. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Voy a compartir ahorita la pantalla para que puedan ver un segundito. ¿Me cuentan si pueden verlo? Sí, doctora. Ya, buenísimo. Entonces arrancamos. A ver, lo que vamos a ver hoy día es dilatación vulvogástrica. Debe ser un tema que ya muchos han escuchado. La idea es profundizar un poco este tema, al igual que también ver los signos clínicos, cómo se presentan estos pacientes, qué es lo que debemos hacer cuando se presenta uno de estos pacientes, ya que como muchos ya deben saber, es un problema que una vez que llega a la clínica hay que actuar bastante rápido, ya que la probabilidad de mortalidad no solamente es alta, sino que una vez que el paciente ya empieza a perder tiempo, que este tiempo es bastante valioso, la mortalidad va aumentando. Y como ya sabemos, los propietarios en Perú en realidad normalmente llegan cuando ya el paciente ha pasado varias horas en, ya ha pasado varias horas con esta dilatación en casa y luego llega y a veces ya es muy tarde. Entonces, tenemos dos cosas. Una es la dilatación, que se presenta como una dilatación única. Simplemente el estómago se dilata, se pone bastante ancho. Y otro es cuando ya hay dilatación y torsión. La dilatación y torsión es más o menos como el huevo y la gallina, no se sabe qué llegó primero. Exactamente lo mismo pasa con la dilatación y torsión. No se sabe si es que primero ha sido la dilatación o primero fue la torsión, si es que fue la dilatación primero que con la dilatación se ha podido torcer el estómago o si es que el estómago se ha torcido y una vez que se ha torcido se ha empezado a dilatar por la misma torsión. Hay que tener en cuenta igual em, que lo que sucede en estos casos es como si nosotros, o sea, el estómago tiene lo que es el cardias, por donde ingresa el estómago, y luego tiene también el píloro, por donde sale al intestino. Entonces, ambas zonas lo que hacen es como si nosotros agarráramos una bolsa con las asas, desde las asas le damos un giro a la bolsa y quedan los dos extremos cerrados. Es lo mismo que sucede en este caso con el estómago. Y la mortalidad en estos casos es de 20 a 45% aproximadamente. Las causas realmente no las sabemos, eh, o no es que no las sabemos, sino es que hay múltiples causas, pero también al momento de estudiar las causas en sí,
se han visto que pueden haber muchas variaciones, por lo que no hay una causa exacta que pueda causar esto. Dentro de las causas tenemos lo que son dilataciones crónicas. Muchos pacientes presentan esas dilataciones crónicas en las cuales se embalonan. Puede ser por el tipo de alimento, puede ser porque comió algo distinto, ya sea en el paseo, en el parque, o a alguien en la casa se le ocurrió darle algo distinto. Em, y dentro de esto, en realidad, hay mucha predisposición en razas gigantes, por ejemplo, grandaneses, goldens, boyeros de Berna, sobre todo que tienen tórax profundos, delgados, y eso también genera a que haya espacio para que este estómago pueda girar. En el caso de los Basset Hounds, si bien es un perro que son chatos, digamos, igual se considera un perro grande por el tamaño que tienen. En realidad, el tamaño, o sea, es un perro chato simplemente por las patas, pero si lo vemos en realidad es un perro grande. Y al igual que el Shar-Pei. También dentro de las causas tenemos lo que es estrés, tenemos lo que es el hecho de que hayan tenido una esplenectomía previa, si es que les han retirado el vaso, lo que sucede es que hay más espacio en abdomen y el estómago está más suelto, ya que lo que vemos es que está el estómago y todo en la parte de abajo del estómago, en el aumento mayor, está agarrado hacia el vaso. Entonces, si el vaso, por un lado, ocupa espacio en el abdomen y por otro lado también está unido directamente al estómago, justamente en la zona, si estamos nosotros mirando el abdomen del perro, justamente en la parte izquierda del paciente, es donde vamos a ver que está unido el vaso con el estómago a través de los vasos de las gástricas cortas. Dentro de estas causas también se ha dicho que es cuando el perro come una ración muy grande. Hay pacientes en los cuales les dan una vez al día, entonces le dan toda la ración en una sola, toda la comida en una sola ración. También se ha visto en pacientes que le dan a comer, bueno, se decía que es cuando son perros grandes y comen en el plato pegado al piso y tienen que hacer este esfuerzo con el cuello, entonces se llenan de gas. Sin embargo, también hay estudios en los cuales indican que hay pacientes que comen en platos elevados y aún así han sufrido em, la dilatación-torsión. También se dice que es una vez que comen y luego van a hacer ejercicio, también tienen posibilidad de tener esa torsión. O incluso muchas veces también cuando el perro gira en su eje también puede llegar a tener esa torsión-dilatación. Entonces, en realidad tenemos muchas causas. Dentro de esas han visto casos que, claro, hay perros que igual comen y luego hacen ejercicio y no les pasa, hay perros que igual comen en platos elevados y no les pasa, y así en múltiples ocasiones. Entonces, no hay una causa realmente definida. Doctora, disculpe por la interrupción. Creo que no Sí. podemos ver las siguientes diapositivas. O sí en la Ah, primera. qué raro. Espérame un segundo. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí, ahora sí se observa. Ya, genial. Entonces, justamente lo que les decía en esta diapositiva, para simplemente tenerlo en cuenta, es que tenemos el paciente se dilata y luego ocurre la torsión, como también podría llegar a ocurrir de manera al revés, en la cual el paciente tiene la torsión y por el hecho de tener la torsión se dilata. Acá está el tema de las causas. Como les decía, hay diferentes tipos de causas. Dentro de estas causas hay muchos temas debatibles, ya que hay perros que no han hecho ejercicio y han comido
diré, han comido y luego han hecho ejercicio y no les ha pasado. Hay perros que comen en platos elevados que igual les ha pasado. Hay perros que comen en platos hacia el piso y les ha pasado nuevamente. Entonces las causas en realidad son muy debatibles. Ese es un estudio justamente en la cual indican que el 80% de los casos que han sido manejados de manera quirúrgica han sobrevivido al alta. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Sobre todo cuando vemos estudios en los cuales no se han hecho en Perú, sino se han hecho en países donde de repente la conciencia animal es mejor, está más marcada. El tema es que los pacientes en estos países llegan a la veterinaria normalmente casi cuando acaba de ocurrir o con muy poco tiempo de haber ocurrido. Sin embargo, en Perú, como ya muchos sabrán, tenemos pacientes que llegan después de una semana de no haber comido, tenemos pacientes que llegan después de han estado 24 horas dilatados. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de mortalidad y cuando estamos agarrando un estudio que no es de acá para poder extrapolarlo. Dentro de los signos clínicos vamos a tener lo que es la distensión. Lo más relevante en estos casos es que vemos al perro y vemos el abdomen que está totalmente dilatado. El perro está totalmente embalonado. Muchas veces puede estar jadeando, puede estar como nervioso, puede tener cialorrea. eh, y algo que sí es bien característico son vómitos no productivos. El perro va a intentar vomitar, va a estar con arcadas, sin embargo, no puede vomitar y no va a llegar a botar nada. Y también estos pacientes pueden terminar en shock. Ahora vamos a ver igual toda la fisiopatología. En este caso, igual hay que tener en cuenta que el 51% de sobrevivencia el paciente se presentó caminando, no era un paciente que estaba postrado. Sin embargo, solamente el 21% fue de pacientes que ya estaban postrados. Hay que tener en cuenta que los pacientes que llegan normalmente aquí son pacientes de repente que ya están postrados o pacientes que ya llevan mucho rato con esta dilatación. También es importante tener en cuenta que cuando tenemos a un perro de raza pequeña, tal vez un Beagle o dentro de los perros que estábamos hablando, de repente un Shar-Pei que venga postrado, son perros que igual no toleran tanto el dolor como si es que llega un Pitbull o un American Bully postrado. Ya sabemos que lo que vamos a encontrar va a ser bastante más grave si es que el paciente está postrado, porque son pacientes que toleran muchísimo el dolor y si ya llegan de esta manera es porque ya tienen algo que realmente no están pudiendo controlarlo. En el caso de los signos fisiopatológicos, en realidad es muy complejo el tema de torsión gástrica, ya que genera problemas en la mayor parte de los órganos. Hay un problema con el oxígeno en los tejidos, hay un problema también con el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, el respiratorio, gastrointestinal, renal, signos de shock. En realidad genera ya una falla multisistémica en la cual va a ir afectando diferentes órganos y esto va a generar que la mortalidad, mientras más tiempo pase, sea mayor. En el caso del sistema cardiovascular, lo que tenemos es el estómago que está totalmente dilatado. Al tener el estómago totalmente dilatado, hay que tener en cuenta que hacia el abdomen caudal tiene espacio porque simplemente empuja los demás órganos, empuja el riñón, empuja los intestinos y el abdomen puede seguir creciendo. Sin embargo, hacia el abdomen craneal tenemos todo lo que son las costillas. Y al tener las costillas, el estómago ya no puede seguir creciendo. El estómago se choca con las costillas y esto hace que ya tenga una presión en la cual está presionando el diafragma y está siendo presionado en la misma pared del estómago hacia las costillas. Y para la parte dorsal del paciente tenemos justamente la vena cava en la cual va a ser presionada. Al presionar la vena cava, no vamos a tener un buen retorno de sangre hacia el corazón. Si no hay llegada de sangre al corazón, tampoco va a haber una buena salida de sangre hacia la circulación general y por lo tanto va a faltar esta circulación en el organismo
Lo otro es que al comprimir la vena porta, también va a haber una hipertensión portal, la cual va a generar un edema o acúmulo de sangre en vísceras y esto va a generar una falta de nutrientes para defensas. Es muy importante que tener en cuenta que al tener también esta hipertensión portal, vamos a generar también todo un problema en la parte hepática que vamos a ver después. Y en el caso de la compresión de la vena esplénica, nuevamente vamos a hacer que no haya una buena llegada al vaso. En el caso del vaso, no va a haber una buena eliminación de desechos de células, no hay liberación de glóbulos rojos ni plaquetas y no hay producción de células sanguíneas. Entonces ya tenemos, por un lado, falta de sangre en los órganos, tenemos también falta de nutrientes, porque al no llegar al hígado no va a generar nutrientes, lo cual va a volver a los órganos. Y por otro lado, también no hay producción de células sanguíneas, por lo tanto, el paciente ya está con bastantes problemas solo teniendo en cuenta el sistema cardiovascular. También, si es que tenemos una disminución de este gasto cardíaco justamente por el tema de que no llega suficiente sangre al corazón, va a afectar también esta fuerza del miocardio. Esta fuerza del miocardio lo que genera es falta de nutrición, va a haber un latido débil, como no tiene fuerza, genera un latido débil, y al generar un latido débil también hay isquemia, y esto genera troponinas, las cuales van a generar, por otro lado, arritmias, que también van a ser un punto clave en el tema de, el pronóstico. En el caso del sistema respiratorio, hay que acordarnos nuevamente, el estómago para la parte caudal está totalmente dilatado y puede empujar todas las vísceras, sin embargo, para la parte craneal tiene el diafragma y tiene las costillas. El diafragma, si bien tiene cierto movimiento, el cual puede presionar hacia craneal, sin embargo, al presionar el diafragma hacia craneal, también hay que tener en cuenta que va a restringir el movimiento del diafragma. Teniendo en cuenta eso, el pulmón lo que hace para poder expandirse es justamente el diafragma jala hacia caudal y eso hace que los pulmones se puedan expandir. En el caso de no haber este movimiento, hay una restricción del movimiento del diafragma, también va a haber una compresión pulmonar porque está totalmente hacia craneal y eso genera una reducción del volumen tibial en un 50%. Esta reducción genera que el cuerpo intente compensar duplicando las respiraciones, por lo tanto vamos a tener a un paciente que respira bastante más rápido, respira prácticamente el doble de las respiraciones por minuto y esto genera también que hay una falta de energía para compensar justamente por todo el tema del hígado que vimos anteriormente. Entonces, el paciente intenta respirar más rápido para poder compensar lo que no está entrando, sin embargo, aún así no entra lo suficiente, hay un aumento de CO2 porque no hay un buen intercambio gaseoso, disminuye el oxígeno y esto nuevamente genera que los órganos que ya están sufriendo sufran aún más porque no está llegando la cantidad de sangre y la cantidad de sangre que está llegando llega con menos oxígeno. En este caso también es importante que no van a haber vómitos productivos, sin embargo, sí puede haber contenido en esófago y este contenido del esófago puede generar una neumonía por aspiración, las cuales hay en un 15% que en realidad es bastante. Y estas neumonías por aspiración no solamente se van a generar en el pre, sino también se pueden generar incluso intraquirúrgico como también postquirúrgico. Por otro lado, hay una alteración ácido-base en las cuales hay acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica va a generar que haya hiperlactemia. Por otro lado, hay una alcalosis metabólica en la cual hay secuestro, eh,
secuestra el estómago y eso genera una falta de absorción en el estómago. Hay que acordarnos que en el estómago muchas veces está con mucho contenido, entonces el ácido clorhídrico en realidad va a aumentar. eh, y por otro lado, no tenemos, o sea, va a haber una alcalosis por el hecho de que el ácido clorhídrico se va a quedar en el estómago. Y también hay una acidosis respiratoria por la hipoventilación que está ocurriendo y por el aumento de CO2 que estamos generando. La cantidad de lactato en realidad va a aumentar y el aumento del lactato va a estar relacionado a cuánto tiempo tenemos el paciente en esta ruta anaeróbica. Si es que el paciente se diagnostica a tiempo, con poco tiempo de haber sido dilatado, en realidad este lactato debería estar normalmente dentro de rango o muy poco sobre el rango. Sin embargo, mientras más tiempo pase el paciente con esta dilatación, con esta presión al diafragma, al igual que a la vena cava, a la vena porta, a la vena esplénica, en realidad el lactato va a aumentar considerablemente en las siguientes horas. Acá justamente vemos todo lo que es el manejo de la dilatación y lo que genera justamente todo lo que les decía en esta diapositiva sobre el tema de estar en una ruta anaeróbica y considerar también todo el daño a las células que está ocurriendo, el aumento del lactato justamente por estar en esta ruta anaeróbica. Y lo otro es cómo lo vamos a diagnosticar. En este caso, definitivamente, al igual que en cualquier otro paciente, la historia clínica y el examen físico va a ser fundamental porque hay que acordarnos que en estos casos el estómago está dilatado. Al estar con el estómago dilatado, vamos a ver a un paciente embalonado y fuera de los signos clínicos que podrían ir variando, como por ejemplo el jadeo, la respiración más forzada, mayores respiraciones por minuto, que podrían o no presentarse de acuerdo a qué tan dilatado es el paciente, o también de acuerdo a qué tan ancho sea el tórax del paciente, hay que tener en cuenta que el paciente sí va a tener cierto grado de embalonamiento. Si es que vemos a un Golden tal vez o a un boyero de Berna, sí va a ser algo bastante más notorio que en el caso de que veamos a un gran danés, el cual tiene un gran tamaño y tiene más espacio para poder distenderse y al tener justamente más espacio para distenderse va a ser menos notorio en el paciente. Entonces, en el caso del diagnóstico, por un lado, la historia clínica, el examen físico, pero es muy importante que hagamos una radiografía que es justamente el examen gold standard en el cual vamos a poder ver lo que se dice como un brazo de Popeye, como un brazo musculoso. Lo que vemos acá justamente sería la parte del brazo y el antebrazo en el cual está, si se dan cuenta, como un brazo musculoso. Justamente acá estaría como la mano, digamos, el antebrazo y justamente es esto, el brazo en el cual se ve como un brazo musculoso. Vemos que está dilatado por el tamaño en el que tiene y esta torsión se ve justamente por esta línea del centro que genera esta figura que les acabo de mencionar. Entonces, en el caso del lactato, el valor referencial, el rango del lactato debería estar siempre menor a 2. Sin embargo, si es que este lactato está entre 2 a 4 cuando el paciente llega, lo que estamos considerando de que una vez que el paciente llega y tiene torsión o dilatación, es importante que nosotros pidamos, solicitamos y midamos este lactato para poder evaluar un poco lo que es el pronóstico. Si es que el paciente tiene más de 2, perdón, si es que el paciente tiene más de 2, hay que evaluar si es que está entre 2 y 4, que puede generar, que puede significar un mejor pronóstico en el paciente, lo que significa que ha estado menor tiempo en esta ruta anaeróbica, o también si es que este lactato está entre 4 a 6 o más, hay que considerar que va a tener un peor pronóstico. En el caso incluso que esté mayor a 6, ya podemos tener en cuenta que lo más probable es que ya tengamos una zona necrótica considerable.
La zona necrótica se va a dar justamente, el estómago está con torsión, está con dilatación, como les decía, para la zona caudal se puede distender, para la zona craneal se va a encontrar con las costillas. La pared del estómago genera esta presión hacia las costillas y al generar esta presión hacia las costillas hay que acordarnos, los vasos sanguíneos que se encuentran en pared van a estar totalmente presionados. Al estar totalmente presionados y no haber un flujo sanguíneo en esa zona de la pared, al tiempo se va a necrosar, al tiempo, a las horas se podría llegar a necrosar. Mientras nosotros tengamos, aparte de todo el problema que tenemos de oxígeno y de flujo sanguíneo, hacia los órganos va a empeorar. Y si es que tenemos más de 6, ya podríamos indicar incluso antes de haber abierto al paciente que lo más probable es que ya tengamos una zona necrótica considerable. Es importante también tener en cuenta que si tenemos pacientes incluso que tienen lactato 13, 14, 15 que nos ha pasado, en realidad el pronóstico es muy, muy malo. Y en estos casos hay que tener en cuenta también cómo se encuentra el paciente, pero si es un paciente que está postrado, que está con oxígeno, que no está yendo bien, que está totalmente decaído, y adicional tiene un lactato de 14, 15, en muchos otros lugares ya ni siquiera consideran la cirugía por el balance de beneficio y riesgo. Es un paciente que por dentro va a tener necrosis y lo más probable es que ni siquiera tolere la cirugía. En muchos otros países simplemente le indican al dueño que el pronóstico es muy malo, que lo más probable es que el paciente muera o que cuando se ingrese igual, si es que encontramos todo el estómago con necrosis, va a ser imposible retirar el estómago. Por lo tanto, en estos casos se recomienda la eutanasia. Entonces, sí es importante tener en cuenta, perdón la redundancia, la importancia del lactato para poder determinar justamente el pronóstico y qué tan malo, qué tan bueno va a estar, van a estar los órganos internamente. Lo otro que hay que tener en cuenta es, bueno, acá nos encontramos nuevamente con la necrosis. eh, y al igual que la necrosis con el tema de que sobreviva el paciente y teniendo en cuenta también los valores del lactato para poder evaluar justamente la sobrevivencia del paciente. Entonces, este es el estómago, como vemos, el estómago gira toda la parte del píloro, gira hacia ventral y hacia lateral izquierdo. Entonces, ese es el giro que genera. Si nosotros estamos viendo al paciente justamente ahorita, el píloro va a venir hacia nosotros y va a girar hacia la derecha, hacia arriba. En el caso del paciente sería el píloro gira hacia ventral y gira, el píloro se queda hacia la izquierda. Al hacer este giro, también hay que tener en cuenta que el vaso puede sufrir al igual una torsión esplénica, como también el vaso podría no haberse torcido. Sin embargo, muchas veces que entramos a cirugía, las gástricas cortas, que son estos vasos que están a este nivel, eh, muy, muy cercanos al vaso, van a verse desgarrados y va a haber cierto abdomen interno. Entonces, acá estamos con la presión de la pared intestinal, el cual en esta presión de la pared intestinal pierde también efecto barrera, y al perder este efecto barrera, el cual hace que las bacterias que están internamente en intestino no puedan salir, al perder este efecto tenemos lo que es la translocación bacteriana y las bacterias salen del intestino y esto también puede producirnos un CIRS. Entonces, esto es algo adicional que le puede pasar al intestino, fuera de lo que ya le está pasando al vaso, fuera de lo que ya le está pasando al estómago y toda la falla multiorgánica que estamos generando. En el caso de la torsión esplénica, hay que tener en cuenta nuevamente que las gástricas cortas van a estar rotas. Sin embargo, no cada vez que entramos a una cirugía vamos a tener que retirar justamente lo que es el vaso. Lo que hay que hacer es evaluarlo. Vamos a evaluar la arteria esplénica, los vasos esplénicos, vamos a evaluar también
si es que hay desgarro o no hay desgarro. Si es que hay desgarro de las gástricas cortas, no quiere decir que tenemos que retirar el vaso. Lo que va a determinar es justamente la coloración del vaso, el tamaño del mismo, porque nuevamente cuando está en torsión hay un acúmulo, hay un agrandamiento de este vaso y vamos a evaluar la coloración que tiene el vaso y también si es que ahí hubiera algún trombo en la arteria esplénica. Si es que hay un trombo, definitivamente tenemos que retirarlo. Sin embargo, si es que no viene un trombo, hay que considerar si es que el vaso puede regresar a su lugar, está de una buena coloración, no ha habido una torsión completa, podríamos llegar a regresar el vaso a su lugar, evaluar que esa coloración cambie eh, y luego ya poder dejarlo y no retirarlo. Sin embargo, si hay un trombo, si es que hay múltiples giros en el vaso, me ha pasado que hay demasiados giros en el vaso, no vamos a regresar el vaso a su lugar como si íbamos a hacer con el estómago, sino que lo vamos a retirar con torsión. El vaso simplemente se retira con la misma torsión que pueda quedar para evitar que al regresar el vaso a su lugar vamos a soltar, eh, vamos a soltar este trombo, al igual también que al regresar este vaso a su lugar, lo que tenemos son, al haber tenido este vaso totalmente restringido de esta circulación, se generan muchas cosas que al momento de regresarlo a su lugar van a ser liberadas y al liberar todos estos productos van a generar también lo que es un problema nuevamente en diferentes aparatos. Em, lo otro es cuando tenemos una torsión gástrica. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vamos a ingresar a hacer una cirugía, vamos a hacer una laparotomía exploratoria, lo que le vamos a hacer va a ser un lavado gástrico, vamos a hacerle una esplenectomía de todas maneras, vamos a entrar a hacerle una gastropexia, vamos a colocar un dren abdominal también, una abdominocentesis, o cuál sería el siguiente paso que ustedes considerarían que debemos hacer una vez que el paciente llega a consulta y diagnosticamos que efectivamente tiene una torsión dilatación gástrica. ¿Qué es lo que sugieren que deberíamos de hacer? Ya que cualquiera de tanto la laparotomía exploratoria, la esplenectomía, la gastropexia, lo que van a considerar en realidad es una cirugía. Sin embargo, estamos viendo que cuando el paciente llega, lo que sucede es que tiene este desbalance en el cual tenemos varios órganos comprometidos, tenemos varios aparatos, tanto el circulatorio, el cardiovascular, también tenemos el gastrointestinal, tenemos varias zonas bastante comprometidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Recomendarían ingresar a una cirugía o lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. Entonces, definitivamente lo que hay que hacer es estabilizar y nuevamente llegamos acá porque las dilataciones volvulogástricas en realidad no son una emergencia quirúrgica. Y es algo muy importante para tener en cuenta porque por muchos años las dilataciones volvulogástricas se consideraban una emergencia quirúrgica. Y al considerar una emergencia quirúrgica, en realidad estamos perjudicando al paciente. En muchas clínicas aún me llaman a indicarme, acaba de llegar un paciente con pómulo gástrico, ¿a qué hora puede llegar? En realidad no es una emergencia quirúrgica, es una emergencia clínica. El paciente debe llegar lo antes posible para poder estabilizarlo. Una vez el paciente estabilizado, va a poder ingresar a cirugía, va a tener que ingresar a cirugía, pero no es una emergencia quirúrgica y en realidad es algo muy, muy importante y ahora hace unos años que se ha llegado a esta conclusión que no es una emergencia quirúrgica, es una emergencia clínica. Algunas clínicas ya están cambiando de parecer, sin embargo, hay muchas otras que continúan pensando que es una emergencia quirúrgica. Si nosotros metemos a ese paciente que no está estable a una cirugía, aumentamos la mortalidad en una forma increíble en la cual estamos simplemente afectando y estamos condicionando al paciente prácticamente a una mayor mortalidad. Sin embargo, si nosotros estabilizamos al paciente y luego entramos a una cirugía, vamos a poder darle oportunidad a ese paciente de que pueda vivir.
Entonces, el tratamiento médico que vamos a hacer es, hay que colocarle dos vías, hay que ponerle fluidoterapia, hay que descomprimir el estómago, que es lo más importante, y hay que tener en cuenta una cosa. Una vez que nosotros trocarizamos el estómago, eh, al estómago dejar de estar dilatado, muchas veces el estómago vuelve a su lugar y ya estamos corrigiendo la torsión. Entonces, si nosotros, o sea, la importancia de poder descomprimir, que el estómago regrese a su lugar, no necesariamente va a regresar a su lugar, pero sí es una probabilidad bastante grande, em, va a ser algo que ya va a ayudar al paciente desde ese momento. Lo otro es, si nosotros vamos a descomprimir, vamos a definitivamente colocarle oxígeno, vamos a tratar de estabilizar al paciente, tratar de ayudarlo, tratar de que salga de ese cuadro, y por otro lado le vamos a colocar una sonda orogástrica, la cual recomiendo la de la marca Mila, ya que la de la marca Mila tiene dos ingresos. Tiene la manguera, que es de esta manera, y aparte, esta misma manguera tiene un ingreso adicional, que es una manguera bastante más delgada, pero que ingresa a la misma manguera grande, por la cual podemos hacer lavados. Entonces, por esta manguera va a poder salir y vamos a poder retirar todo el contenido gástrico. Sin embargo, por la manguera pequeña vamos a poder luego colocarle cloruro para poder, o agua en algunos casos, para poder hacerle un lavado gástrico, por lo cual vamos a poder retirar todo el contenido y de esta manera descomprimir el estómago y poder ya estabilizar al paciente. No vamos a poder estabilizar al paciente solo con las vías, la fluidoterapia, no. Y con el oxígeno, no. Ese paciente lo que tenemos que hacer es atacar la causa, el problema base, que es la compresión, es la dilatación del estómago. Entonces es importante primero descomprimir ese estómago y luego ya poder continuar la estabilización del paciente. Acá justamente tenemos, bueno, los dos manejos en la cual lo que resulta es en cuántos casos realmente fue posible colocarle el tubo al paciente, y lo que indica es que en el 75% de los casos, em, en la trocarización, el colocarle el tubo fue posible en el 75% de los casos, que en realidad es bastante poder colocarle el tubo. Hay que acordarnos que muchas veces el estómago está girado, el cardias tiene este nudo en el cual no puede pasar la manguera, y poder hacerlo en realidad es bastante. Muchos médicos tienen el pensamiento de que al estómago estar girado no va a poder pasar, y en realidad no es así. Como vemos, en el 75% de los pacientes pudo pasar. En el 23% de los pacientes no pudo, pero es la menor. Y lo otro es que sí pudieron trocarizar en el 86% de los pacientes, y en el 14% de los pacientes no se pudo. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de estabilizar al paciente. En el caso del tratamiento quirúrgico ya va a ser una segunda mano. Inicialmente llega el paciente, vamos a trocarizarlo, le vamos a colocar la sonda orogástrica, vamos a hacer un lavado gástrico. Una vez que ya hicimos el lavado, ya empieza a salir, va a ser múltiples veces en la cual nosotros vamos a retirar contenido, pasamos agua, movemos el estómago, volvemos a retirar el contenido, volvemos a levantar la manguera, pasamos agua, entre el agua al estómago, movemos el estómago externamente, bajamos la manguera, vuelve a salir contenido, hasta que ya el agua sale bastante más limpia. Una vez eso, ya el paciente pasa a internamiento o a cuidados intensivos si es que hubieran. Estabilizamos al paciente, va a estar con oxígeno, y hay que tener en cuenta que ese paciente que ya regresó el estómago a su lugar no tiene una gastropexia que impida que se vuelva a torcer, y tampoco hay algo que impida que se vuelva a dilatar. Entonces, teniendo esta consideración, es un paciente que hay que estar muy, muy pendientes, en el cual podría llegar a dilatarse nuevamente y podría llegar a tener torsión nuevamente. Es un paciente que hay que estar muy pendientes, y ya una vez el paciente ya pasó la parte de estabilización, no es necesario ni siquiera operar ese mismo día, puede ser la cirugía al día siguiente,
con más calma, con el paciente más estable, volvemos a medir el lactato de repente estaba en 4, estaba en 5, estaba en 6, y una vez que ya hicimos todo ese proceso, el lactato incluso podría bajar y podríamos ya entrar con un lactato hasta dentro de rango. O si el lactato está en 6 y estamos entrando en un lactato en 4, es bastante mejor el pronóstico. Y ya una vez que ya el paciente está estable, el paciente ya ha pasado unas horas estable y tranquilo, lo que vamos a hacer es vamos a entrar ya a la parte quirúrgica. Como les decía, la parte quirúrgica no se puede evitar, la parte quirúrgica va a suceder porque este paciente se podría seguir dilatando y tiene mayor probabilidad de dilatarse de cualquier otro paciente que no se haya dilatado. Y lo que hay que evitar justamente es la torsión en estos pacientes. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar para poder realizarle la gastropexia. Cuando ingresamos igual a cavidad abdominal, siempre recomiendo una laparotomía exploratoria. En este caso lo que vamos a hacer es una laparotomía exploratoria rápida, en la cual vamos a identificar sobre todo el vaso para ver si es que tiene torsión o no. Entonces, lo que hacemos es siempre nos posicionamos al lado derecho del paciente como cirujanos. Vamos a hacer una incisión en la línea alba y haciendo la incisión, abriendo el abdomen, lo primero que vamos a poder identificar es el estómago. Siempre el estómago se ve totalmente libre, cubierto por el hígado, y en este caso, cuando tenemos una torsión en el momento, lo que vamos a ver es el estómago cubierto por el omento. Al haber hecho este giro en el cual el píloro va hacia arriba, o sea, hacia arriba viendo al paciente echado, hacia arriba y hacia a la izquierda, lo que va a suceder es que vemos que este aumento mayor está cubriendo el estómago. Entonces, eso nos va a identificar que el paciente sí está con torsión. Vamos a resituar el estómago y para resituarlo vamos a hacer una maniobra en la cual, al estar parados a la derecha del paciente, agarro mi mano derecha y voy a ir a buscar el píloro al lado izquierdo. Y con mi mano izquierda voy a agarrar justamente el cuerpo del estómago y el fundus del estómago y voy a presionar hacia abajo, hacia dorsal. Y con mi mano derecha voy a jalar el píloro hacia ventral y hacia la zona derecha del paciente. Con la mano izquierda voy a presionar y voy a empujar el estómago hacia dorsal y hacia la mano izquierda. Y con la mano derecha lo voy a jalar hacia arriba el píloro y hacia la mano derecha. Y de esta manera voy a resituar el estómago. Una vez ya resituado el estómago, voy a solicitar al médico que se encuentre fuera del anestesista. Debería haber otro médico en el cual le voy a solicitar que coloque una sonda orogástrica en ese momento, si es que no se ha hecho antes, para poder hacer una evacuación del contenido gástrico. Justamente es también importante tener en cuenta que de esta manera vamos a resituar el estómago. Fuera de haber resituado el estómago, hay que fijarnos de todas maneras en el vaso para ver si es que está con torsión o no, si es que las gástricas cortas están desgarradas o no, y si es que hay un trombo o no. Con esto nos vamos a ayudar para poder identificar justamente si es que hay que hacer algún otro procedimiento, teniendo en cuenta que mientras más procedimientos, también va a haber más problema en... Mientras más procedimientos, también va a haber mayor problema en el tema del pronóstico y el pronóstico va a empeorar. Habiendo ya hecho Habiendo ya hecho la verificación del vaso, en caso se tenga que sacar, realizamos la esplenectomía. Si es que no se tiene que sacar, lo que vamos a hacer es realizar la gastropexia. Si tenemos que sacar el vaso, sacamos el vaso y luego realizamos la gastropexia. En el tema de la gastropexia, creo que lo vamos a ver más adelante. No, creo que no. El tema de la gastropexia, lo que vamos a hacer es hacerle un corte a la altura del píloro. Va a ser un corte en el cual vamos a colocar, si es un paciente mediano a pequeño, vamos a tener que hacer aproximadamente 3 puntos a lo largo de este corte hacia la pared. Y si es que es un perro grande, de 5 hasta 7 puntos. En mi caso, lo que yo hago en realidad es un corte en el píloro. Este píloro lo pego a la pared del estómago y va a dejar una
mancha de sangre en la pared del estómago para poder ubicarme y poder hacer justamente este corte en la pared abdominal y hago con una pinza, abro justamente los cortes tanto de estómago como de pared para poder juntarlos y hacerle suturas tanto en la zona inferior como en la zona superior. Y de esta manera hago la pexia, pero no solamente hago una pexia suturada con puntos que uso nylon, sino que intento que justamente donde he raspado internamente a ambos lados también se genere una adherencia, la cual ya no dependa de, del nylon, sino que ya se genere una cicatrización en ese punto. En el caso de encontrar necrosis, antes se usaba el hecho de poder hacer una gastrectomía en la cual retiraban esa zona necrosada y ahora en realidad ya no se recomienda realizar eso, no se recomienda retirar la pared del estómago porque por un lado aumentamos el tiempo quirúrgico, por otro lado vamos a liberar bacterias que se encuentran en el estómago y vamos a complicar justamente manipulando todo este tejido necrosado. Lo que se recomienda ahora es hacer una invaginación en la cual, si es que este es el estómago, lo que vamos a hacer es meter la zona necrosada y a este nivel vamos a hacer suturas. Como ven acá, meten justamente, si esta fuera la zona necrosada, meten la zona necrosada y acá hacen suturas. Y esto nos va a ayudar, ya que al hacer esto, la zona necrosada va a quedar invaginada justamente, y también al quedar invaginada, ya hacemos que el propio estómago pueda digerir esa zona y evitar retirarla. En el caso del vaso, en realidad, como les decía, es muy importante evaluar el vaso. No es que yo encuentro el vaso y lo regreso a su lugar, encuentro el vaso y lo saco, sino que hay que evaluar el color, el aspecto del vaso. Vamos a ir a la esplénica y vamos a evidenciar si es que tiene pulso, si es que no tiene pulso, si es que hay algún trombo visible o no. ¿Qué grado de rotación tiene? ¿Es una rotación parcial? ¿Es una rotación 180 grados, 90 grados, 360, 1500 grados? Es importante tener en cuenta qué tantos giros ha tenido ese vaso. Si es que ha tenido muchos giros, probablemente va a tener realmente un trombo, el cual vamos a liberar en caso regresemos a su lugar. Entonces, no vamos a resituar el vaso si es que el vaso lo vamos a retirar. El vaso se saca tal cual con torsión para evitar justamente la liberación de estos productos, al igual que la liberación de trombo. En el caso de la gastropexia, acá justamente está lo que yo quería que vieran, tenemos muchas opciones de gastropexia. La que más me gusta es justamente la que les contaba, 3 a 5 centímetros aproximadamente, 3 a 5 hasta 7 puntos. Y lo que yo hago es hacer un corte justamente en el antro pilórico. Esta zona del antro pilórico la pego hacia la pared abdominal para que marque justamente con esta mancha de sangre, va a marcar la pared y veo qué tan largo tengo que hacer el corte. Una vez habiendo hecho el corte, voy a separar con una pinza, mosquito puede ser, vamos a separar justamente en la zona del corte para que se amplíe esta incisión y al igual vamos a hacer lo mismo en el estómago. No es una incisión perforante, es una incisión únicamente de las primeras capas de estómago, al igual que hasta la muscular, en la cual vamos a separarla. Y una vez que ya estemos separada, vamos a hacer los primeros dos puntos. Habiendo hecho los primeros dos puntos, vamos a hacerle incisiones al centro, solo en la parte inferior. Una vez que terminamos la parte inferior, ya vamos a empezar a hacer perdóname, las suturas en la parte superior para que quede totalmente fijado a la pared abdominal. Estas suturas las hacemos con puntos simples interrumpidos. Me gusta hacer ambas capas, lo cual te genera una gastropexia que ya la posibilidad de retirarse la gastropexia, de perderse esta gastropexia sea muy difícil. Lo que yo uso va a ser un nylon, normalmente 2,0, y de esta manera no solamente generamos una pexia que se basa en el nylon, sino que generamos una pexia que está hecha por una pexia que está hecha justamente por cicatrización de esta zona la cual hemos abierto. Si es que el paciente
ya lo estabilizamos, ya regresamos el estómago a su lugar, ya no tiene torsión, igual hay que hacerle la pexia, igual va a tener que entrar a cirugía para evitar que pueda generar esa torsión más adelante. Teniendo la pexia, no vamos a evitar la dilatación, pero sí podemos evitar la torsión. Y también hay otro tipo de pexias, las cuales pueden generar un flap muscular, que ya lo que hacemos es retirar parte de la pared del estómago, o sea, no profundo, pero sí de las primeras capas. Vamos a pasar alrededor de una costilla y volvemos a suturar. Tenemos también lo que es la gastropexia endoscópica, la cual a través de la endoscopía, con el endoscopio vamos a empujar el abdomen, hacemos una incisión lateral, por ahí sacamos parte de la pared y suturamos. También tenemos gastropexia en línea media. La gastropexia en línea media no lo hacemos lateral, no lo hacemos en antro, lo hacemos en cuerpo, subimos el cuerpo y generamos una pexia para la zona ventral. No recomiendo esta pexia, las otras las pueden intentar, pero no recomiendo esta pexia, ya que esta pexia lo que puede generar es, si es que el paciente luego necesita una cirugía para poder, porque le salió una masa en un lóbulo hepático, porque hay una masa en el aumento menor, porque algo pasó que necesitas entrar a cirugía o incluso no a la zona craneal, sino también a hacer una nefrectomía, puede ser algo al páncreas, lo que sea que necesites. Si es que el paciente hace la cirugía contigo, lo más probable es que, bueno, ya lo tengas en la historia y evites hacer una incisión en la zona. Por un lado, va a incomodar, va a generar que demore más la cirugía si es que fuera de emergencia, va a generar también que tengas que retirar la pexia. Por otro lado, también va a ser de que va a restringir la amplitud de la incisión, pero también si es que este paciente no hace la cirugía contigo, los propietarios normalmente cuando están en una situación de emergencia con el paciente borran la mitad de lo que deben de decir. Lo más probable es que el propietario no recuerde que se haya hecho esta gastropexia o que ya ni se acuerde lo que significa una gastropexia y no le avise al médico que va a hacer la cirugía y ese médico podría ingresar y perforar el estómago. Entonces es muy importante y no recomiendo hacer la gastropexia en línea media, en pared ventral. Este caso es el caso de Madral, es un paciente que llevó a una clínica, el cual podemos ver que no solamente tenía una torsión gástrica, acá podemos ver que ya la pared gástrica estaba con necrosis, evidencian el color. Acá en esta zona tenemos necrosis, esto probablemente sea hematomas. También tenía una torsión esplénica, si ven el vaso está totalmente rodeado por el aumento, normalmente deberíamos de ver el vaso de esta manera. Y también hay que evidenciar, retiramos el aumento, no lo sacamos, o sea, no hacemos un corte del aumento, sino simplemente lo movemos para poder evaluar el vaso y vemos si es que hay latido en la esplénica, la coloración, el aspecto del vaso, si es que hay algún trombo y si es que fuera así, vamos a hacer una esplenectomía. Este es el caso de Rex, justamente es la imagen perfecta de la torsión gástrica en la cual podemos ver el brazo musculoso que nos va a evidenciar, por un lado, la dilatación por el tamaño y por otro lado, la torsión, el cual vemos que el píloro ha subido, que es justamente la imagen que les mencionaba. En este caso, como podrán ver, es una clínica que tiene en cuenta que el tratamiento médico, que es una urgencia, es una emergencia médica más no quirúrgica. El paciente ya estaba internado, el paciente ya fue evaluado, el paciente ya tiene una sonda gástrica por la cual han estabilizado al paciente y está entrando, no está entrando postrado, no está entrando complicado, está entrando ya estabilizado, ¿no? Hay que tener en cuenta en este caso que sí tenía una torsión esplénica. Si se dan cuenta, todo el aumento mayor está totalmente envuelto en esta zona. Y como ven, al momento de incidir estómago, vemos esta torsión gástrica que está el aumento encima del estómago. Si se dan cuenta, también acá el color del vaso es bastante más oscuro, que eso también nos indica qué tan afectado puede estar el vaso.
Nuevamente el día, tenemos exactamente esta imagen de torsión. Si pueden ver la sonda está doblada, no está ingresando estómago. Intenta ingresar, sin embargo, se dobla para ingresar al cardia. Y en el caso del día ya podemos ver el vaso muchísimo más oscuro, es prácticamente negro, es una torsión completa, el grado de torsión ya es terrible, tenemos trombos en la esplénica, no hay latido en la esplénica y también vemos esta necrosis. Es importante evaluar y evidenciar si es necrosis o si es hematoma. En este caso lo que hay que hacer es una invaginación de todo el tejido que se encuentra necrosado y dejar tejido sano externo, al igual que hacer una esplenectomía. Como recomendaciones prequirúrgicas, es importante la presentación temprana de los pacientes, el diagnóstico y el tratamiento médico. Definitivamente la presentación temprana de los pacientes no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros el diagnóstico y el tratamiento médico, lo que consideremos nosotros como una emergencia médica y poder estabilizar al paciente eh, va a depender de nosotros y eso va a mejorar el resultado y el éxito de la cirugía. Hay que ingresar con el paciente lo más estable posible y siempre acordarnos que no es una emergencia quirúrgica. Si van a veterinarias, traten de explicarle a los médicos que no es una emergencia quirúrgica y que es una emergencia médica. Por otro lado, como importancias y como recomendaciones intraquirúrgicas, el tiempo importa. Mientras más procedimientos le tengamos que hacer al paciente, más el pronóstico va a ser peor. Si es que el paciente ingresa, ya está con el estómago, ya está sin torsión, ya está con el estómago reubicado, vamos a ingresar, vamos a hacer gastropexia y vamos a salir, va a ser un tiempo y el pronóstico va a ser bastante mejor que si tenemos que ingresar y hacerle esplenectomía y gastropexia. Peor aún si tenemos que ingresar a hacer esplenectomía, invaginación y gastropexia, porque todo eso va a aumentar el tiempo quirúrgico en un paciente que realmente está con las justas compensado idealmente. Acuérdense siempre de, de invaginar el tejido necrosado, de evaluar siempre el vaso. Si es que tenemos aumento necrosado, el aumento sí hay que retirarlo. Evaluar siempre el vaso, evaluar la coloración, el tamaño, el pulso en la esplénica, si es que hubieran trombos, si es que tenemos que hacer la esplenectomía, acuérdense de no resituar el vaso, sacarlo realmente como está. Y lo otro es hacer una astropexia con cicatrización para no depender únicamente del nylon. También incluso en esta astropexia con cicatrización podríamos usar una sutura reabsorbible. Sin embargo, yo igual recomiendo usar nylon. De esta manera podemos basarnos en dos fuerzas, tanto la cicatrización como la fuerza del nylon. Y por otro lado, hacer siempre una laparotomía exploratoria rápida para poder evaluar si es que hubiera otra masa, para poder evaluar también, muchas veces en estos casos los pacientes podrían tener un cuerpo extraño. Me ha pasado en múltiples oportunidades que el paciente tiene cuerpos extraños que luego van a generar una obstrucción, por lo tanto, en ese caso vamos a tener que sacarlo. El pronóstico empeora sí, pero también va a empeorar el pronóstico si es que el paciente sale de cirugía y a las horas genera esta obstrucción. Entonces es importante revisar igual de manera rápida todo el tracto gastrointestinal, al igual que los otros órganos, como les digo, de manera rápida. Como recomendaciones postquirúrgicas, es importante tener en cuenta este síndrome de reperfusión. El síndrome de reperfusión justamente se genera cuando el estómago está con torsión, genera bastantes productos, los cuales van a generar la difusión de estos productos cuando el estómago regresa a su lugar. Entonces hay que tener en cuenta al momento de hablar con los propietarios antes de la cirugía, comentarles este síndrome de reperfusión, comentarles todas las acciones que van a generar en los siguientes, en los otros órganos, no solamente en el estómago y la necrosis que puede generar, no solo la torsión esplénica, sino también la falla que genera en los otros órganos, la poca circulación que tiene, la reducción del gasto cardíaco, entre otras cosas que hemos podido ver. También hay que considerar la colocación de una sonda nasogástrica para el postquirúrgico, porque el paciente, recuerden que si bien no va a poder tener una torsión, sí puede tener una dilatación y esto puede generar realmente complicaciones porque nuevamente se genera esta compresión y al tener una sonda nasogástrica vamos a poder retirar el gas que se pueda formar o en caso brindemos alimento cuando ya
uy, perdón. En caso brindemos alimento cuando ya ha vaciado estómago, hay que tener en cuenta que, uy, se salió, perdón. En caso brindemos alimento cuando ya ha vaciado estómago, hay que tener en cuenta que este alimento podría no tener un buen vaciamiento gástrico y al no tener un buen vaciamiento gástrico, esto va a generar que tengamos que retirar ese contenido a través de la sonda. Si no tenemos sonda, se puede llenar de gas y al llenarse de gas también va a generar compresión, puede llegar a no pasar el contenido, que también puede llegar a generar compresión. Hay que acordarnos también que una vez que salen estos pacientes de cirugía, hay que brindarles simeticona, sucralfato, protectores gástricos, porque definitivamente el tracto gastrointestinal ha sufrido. Y lo otro es una dieta. Yo recomiendo brindarles una dieta altamente digestiva, como una dieta Gil-C-D. En el caso del paciente adicionalmente presente una pancreatitis, podría ser Gil-C-D low fat. Hay que tener en cuenta las arritmias, las cuales se van a generar por la troponina. Y si es que continúa con esas arritmias en el postquirúrgico. Y también, como les decía, evaluar si es que hay una dilatación en el postquirúrgico. Los puntos importantes, nuevamente, no es una emergencia quirúrgica. Lo más importante es estabilizar al paciente realizando un lavado gástrico correcto. Es importante medir lactato no solamente cuando llega, sino también se puede medir lactato antes de entrar a cirugía, después de haberlo estabilizado, y post cirugía para poder evaluar cómo va el tema del lactato, si es que está disminuyendo, si es que el lactato está aumentando. Sabemos que el pronóstico lamentablemente no es bueno. Si el lactato, como les decía, está más de 13, definitivamente el pronóstico es pésimo. El manejo quirúrgico siempre va a ser necesario, pero una vez que el paciente esté estable, recordar el síndrome de reperfusión y la dilatación o en dilatación gástrica siempre va a requerir una gastropexia. Idealmente, en realidad, es hacer esta gastropexia de manera preventiva, si es que tenemos perros grandes, grandaneses, goldes, labradores, boyeros de Berna. Yo recomiendo a mis pacientes hacer la gastropexia preventiva. En el caso de hembras, ya estás en abdomen, entonces es fácil poder hacer una gastropexia al momento de hacerle una OVH y recomiendo hacerla. Si es que el paciente va a pasar por una esplenectomía, por una masa o lo que fuera, hemoabdomen, recomiendo hacerle la gastropexia preventiva y idealmente también en los machos, ¿no? Hacerle la gastropexia preventiva para evitar estas situaciones que ya sabemos que los perros grandes tienen mayor predisposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia. Pasaremos a la ronda de preguntas y en caso no hayan suficientes preguntas, esperaremos algunos minutos. A ver, nuestra compañera Ariana Paja pregunta, buenas noches, doctora. Con respecto al posquirúrgico, ¿cómo se maneja el síndrome de reperfusión? Ya, el síndrome de perfusión en realidad no es algo que podamos manejar realmente nosotros, ya que al estar esta torsión, hay muchos componentes que no pueden salir a la circulación, que se van a generar en esta torsión y en este estancamiento de la vascularización del órgano. Y al momento de regresarlo a su lugar, en realidad no es factible controlar este síndrome de reperfusión. Se va a generar. Si bien nosotros, o sea, lo ideal es poder justamente estabilizar al paciente, colocar el estómago en su lugar sin entrar a cirugía para poder ayudar y mejorar el pronóstico, como les decía. Si es que nosotros, la manera de poder reducir este síndrome de reperfusión, sí podría ser en el tema de no regresar el vaso a su lugar si es que vamos a hacer una esplenectomía, porque de esta manera vamos a regresar igual, si es que regresamos el vaso a su lugar, toda la sangre estancada con todos estos compuestos sí se van a liberar en la circulación general. Sin embargo, en el caso del estómago no es factible no regresar el estómago a su lugar, no es factible retirar todo el estómago, entonces el síndrome de reperfusión igual se va a generar. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta de Juas Juas. Buenas noches. Estamos hablando de torsión cuando son cachorros y se les voltea el estómago arriba. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, buenas noches. Estamos hablando de torsión cuando son cachorros y se les voltea con el estómago arriba.
No necesariamente cuando son cachorros, en realidad puede pasar en cualquier etapa de vida. Em, es importante también tener en cuenta que puede ser un perro adulto, puede ser un perro incluso geriátrico, geronte, el cual puede tener esta torsión, pero también puede pasar en perros cachorros. El tema de perros cachorros es que si es que son perros muy chicos, en realidad va a ser más difícil que pase porque no tienen este espacio para que pueda llegar a pasar, pero puede pasar también. En caso de perros de raza grande, en cualquier etapa de vida, las recomendaciones siempre debería de ser que coman en platos elevados, que no hagan ejercicio después de haber comido, que no hagan estas vueltas, digamos, 360. A veces hasta los entrenadores les enseñan a girar, no deberían de hacer eso. Y lo otro también es, bueno, la gastropexia preventiva, idealmente. Y en el caso de las raciones, darle en diferentes raciones y no darle una sola ración al día con toda la cantidad, porque eso también genera de que el estómago pueda dilatarse y generar también esta torsión. Ok, la siguiente pregunta de Carlos Sáenz. Buenas noches. ¿Qué analgésicos usas en caso de torsión descompensado? ¿Opioides? ¿Cuál? ¿Lidociana? En realidad es importante tener en cuenta o sea, el dolor que tiene, ¿no? Es muy importante poder evaluar con escalas de dolor, a ver qué tanto dolor tiene el paciente. Lo más importante definitivamente sí es controlar dolor, pero también poder evaluar el tema de poder realizarle un lavado gástrico. eh, y el paciente definitivamente para poder realizar el lavado gástrico va a tener que estar sedado. Ok, la siguiente pregunta de Madame. ¿Cuál es la causa más común para la torsión gástrica? ¿Cómo se podría evitar la torsión en razas grandes? Realizando la gastropexia, lamentablemente, ¿no? Eh, No hay otra manera de evitarlo. Con la gastropexia sí vamos a evitar la torsión. Como les decía, no evitamos la dilatación, pero sí evitamos la torsión. Y es muy importante eso, o sea, tener en cuenta de que en realidad eh, al no poder evitarla de otras maneras, simplemente considerando, como les decía, el plato elevado, no darle de comer antes de que salga a pasear, darle de comer regresando del paseo. Muchas personas tienen la creencia de que si yo le doy de comer a mi perro ahorita y lo saco a pasear, está defecando lo que le acabo de dar. Como sabemos, no funciona así. El aparato digestivo no digiere la comida en el momento, demora tiempo en digerir la comida, puede ser hasta 4 horas o más. Y al pasar este tiempo, el perro no está defecando lo que está comiendo en el momento. Entonces hay que tratar de educar a las personas a indicarles que en realidad si es que tú le das de comer después del paseo, está bien porque esto lo va a poder defecar y va a digerirlo en las siguientes horas y lo va a poder defecar en su siguiente paseo. Entonces es muy importante educar al propietario de que si tiene un perro de raza grande, debería de hacerle gastropexia para poder evitar sufrir esta emergencia con su perro, ¿no? La persona que preguntó hace un rato, cuando estamos hablando de torsión, cuando son cachorros y se les voltea el estómago arriba, dice que se refiere al momento de cargarlos, como no se saben bien por qué se produce. No entendí bien. No, no entiendo la pregunta, perdóname. O sea, en el momento de cargarlos, cuando son cachorros, que se pueda voltear el estómago. Ajá, o si no puede prender su micrófono, was was. No sé si está ahí. Bueno, siguiente En pregunta. realidad es, bueno, si es que no lo aprendí, igual es difícil que al momento de cargarlos puedan llegar a generar una torsión. Es difícil, no se ha visto como una causa en realidad sobre la torsión gástrica el hecho de cargarlos. Y hay que tener en cuenta también que al momento de cargarlos, tú no, o sea, va a ser difícil que cargues a un perro de 40 kilos y si lo cargas y lo volteas, definitivamente puede ocurrir. Y lo otro también es que podría ser algo iatrogénico en el caso de un paciente que va a una cirugía, por ejemplo, a una esplenectomía o cualquier cirugía en el cual vamos a tener al paciente boca arriba, digamos ventrodorsal. Lo que va a ocurrir es que si que nosotros ponemos al paciente de la derecha, lo ponemos en lateral hacia la parte derecha pegada a la mesa y luego lo volteamos boca arriba,
después deberíamos de voltearlo hacia el mismo lado, ya que volteándolo hacia el otro lado vamos a hacer justamente este giro y nosotros podríamos provocar esta torsión. Buenas noches, disculpe, soy quien acaba de hacer la pregunta. Sí me refería al momento de que sean cachorros, que estamos hablando de la misma causa, ya que sí he visto cachorros a los cuales se les ha tenido volteados siempre mirando con la pancita hacia el lado de arriba y se les ha volteado el estómago. Si estamos hablando de lo mismo o ya es algo hereditario, se les haya volteado el estómago. No, no es algo hereditario, no es algo genético, es algo justamente le puede pasar a cualquier perro de raza grande. En el caso de cachorros es bien difícil por el espacio que tienen al ser cachorros que estás cargando. Me imagino que son cachorros pequeños. En el caso que cargues a un perro de 20 kilos, que sea cachorro, un gran danés, que ya a los 4 meses va a tener un peso más grande y va a tener también un espacio más grande, sí podría ocurrir. Ok, muchas gracias. A ti. La siguiente pregunta es de José Antonio. ¿Qué tipo de fluidoterapia maneja en este tipo de urgencias médicas? En realidad va a depender mucho de los valores que tenga el paciente dentro de, adicional a sacarle lactato, yo lo he mencionado como algo principal porque vamos a ver pronóstico específico, pero no quiere decir que no vamos a sacar otros valores, vamos a sacarle también hemograma, bioquímica, al igual que electrolitos, y según electrolitos podríamos llegar ya a una fluidoterapia mucho más específica para el paciente. En el caso de no tener electrolitos en ese momento, podríamos considerar un Ringer lactato, podríamos considerar un isofundín, vamos a evaluarlo de acuerdo a cada caso. Y también es importante tener en cuenta los antecedentes de ese paciente. Si es un cardiópata, si es un paciente renal, hay que tener mucho cuidado también con la cantidad de fluidos que pasemos y con el tipo de fluidos. La siguiente pregunta de Madame ¿Cuál es la causa para la dilatación gástrica? En realidad, como les decía, las causas son muy variables. Puede ser desde que le di de comer una sola vez al día y es una gran cantidad de alimento, el cual genera una dilatación en el estómago por la cantidad de alimento. También puede generarse porque el paciente comió y después de comer salió a pasear, puede generarse porque no comen platos elevados, puede generarse porque, o sea, hay como demasiadas causas que se han evaluado que podrían llegar a generar la dilatación volulogástrica. Sin embargo, teniendo en consideración todas estas causas y previniendo todas estos motivos, aún así han visto pacientes que han tenido dilatación gástrica. Entonces, no hay causas específicas y no hay causas en las cuales podemos indicar que son estrictamente bajo esas circunstancias. Hay pacientes de que han tenido en cuenta todo lo anterior y aún así han tenido dilatación gástrica. Muchas gracias, doctora. Me parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la ponencia. Estuvo bastante interesante. Muchos aprendimos bastante sobre este síndrome y esperamos que le haya gustado bastante. Muchísimas gracias, en verdad ha sido un placer, un gusto poder estar acá con ustedes y poder comentarles un poquito sobre esta condición. En realidad es bastante compleja, es bastante más amplia. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme por Instagram, feliz de poder contestar todas las dudas que tengan. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y así damos por finalizada esta ponencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego.